Hola, pues así, ¿no? Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Para mí, como periodista especializada en información internacional, es un honor contar con poder moderar una mesa pues con ponentes de primera línea, como todos ellos. Voy a centrar un poco el debate y se los voy a ir presentando antes de pasar más tarde a las preguntas. Bueno, si uno escucha el debate público en las últimas semanas, si leen los periódicos, si ven los informativos o escuchan la radio, podrían pensar que la OTAN vive una crisis sin precedentes, ¿no? Donald Trump ha pronunciado algunas de las declaraciones más duras que se recuerdan sobre la alianza. Recordemos este año Groenlandia, recordemos Irán. Y muchos vuelven a preguntarse si la alianza atraviesa una crisis existencial. Pero si miramos atrás y repasamos sus 77 años de historia, comprobamos que no sería la primera vez que la OTAN entra en crisis. Desde su fundación en 1949, casi cada década alguien ha anunciado el final de la OTAN. Ocurrió durante la crisis de Suez, ocurrió cuando Francia abandonó el mando aliado militar integrado. También durante Vietnam, durante Afganistán, Irak o Siria. También cuando Emmanuel Macron llegó incluso a hablar de la muerte cerebral de la alianza en 2019. Y sin embargo, aquí sigue. Porque la verdadera cuestión no es si la OTAN atraviesa una crisis. La OTAN siempre ha vivido entre crisis. La pregunta es si esta vez estamos ante una más o si estamos ante algo diferente. La razón estratégica que la hizo nacer no ha desaparecido. Como todos sabemos, la invasión rusa de Ucrania nos recuerda que la guerra sigue siendo una realidad en nuestro continente y que las alianzas continúan importando. Y eso se entiende especialmente bien desde el terreno. Mi última cobertura periodística me llevó a Lituania, al destacamento Vilkas. Allí me sorprendió comprobar hasta qué punto la OTAN forma parte de la vida cotidiana de los lituanos. España es un país allí muy apreciado. La gente sabe y agradece que hay soldados españoles contribuyendo a proteger su espacio aéreo. Te lo comenta el taxista, te lo comenta la del hotel. Todo el mundo sabe que hay soldados españoles allí protegiendo su espacio aéreo, que es violado casi cada mes, ¿no? Allí la seguridad no es una abstracción. Tampoco es un debate político, es una necesidad. En el centro de Vilna hay además un mural que seguro que muchos de ustedes conocen, un mural que representa a la alianza como un gran paraguas azul bajo el que los ciudadanos pueden vivir con normalidad. Me sorprende porque la gente se hace muchas fotos en ese mural, es como un monumento. Todo lo que protege ese paraguas deja de darse por hecho cuando uno cruza la frontera hacia Ucrania. Y esa diferencia se percibe con una claridad extraordinaria cuando uno ha estado en los dos países. Los lituanos viven preparándose para una guerra que esperan no tener que librar nunca. Los ucranianos, en cambio, llevan más de 4 años combatiéndola. Y en Ucrania yo descubrí toda su crudeza con mis propios ojos y entendí algo fundamental. Los aliados importan mucho. Cuando la guerra deja de ser una hipótesis y se convierte en una realidad cotidiana, los compromisos escritos adquieren un significado muy real. A veces la diferencia entre la vida y la muerte. Quizás por eso resulta especialmente pertinente preguntarnos hoy por el estado de salud de esta organización que cumple 77 años. ¿Está la OTAN más fuerte que nunca o atraviesa una de las mayores pruebas de estrés de su historia? Para ayudarnos a responder a estas cuestiones contamos con estos 3 ponentes de primer nivel. Los voy a presentar a los 3 seguidos y después para no interrumpir el debate. Comenzamos con Carmen Romero, directora de Política de Seguridad de la OTAN, periodista de formación, fue corresponsal en la agencia EFE en algunos de los principales escenarios internacionales de las últimas décadas antes de incorporarse a la alianza. Dentro de la OTAN ha sido portavoz, responsable de prensa, vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública y hoy dirige la política de seguridad de la organización. También contamos con María Dolores de Cospedal. Es vicepresidenta del Real Instituto Elcano y exministra de Defensa, como todos ustedes saben, abogada del Estado de carrera. Ha ocupado importantes responsabilidades tanto en la Administración española como en organismos internacionales, aportando una amplia experiencia en ámbitos de la seguridad, de la defensa y de las relaciones internacionales. Y completa la mesa el general de brigada Víctor Vados, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el principal centro de análisis estratégico del Estado Mayor de la Defensa, a una experiencia operativa, comisiones en Bosnia, en Afganistán y en Kosovo, con una sólida trayectoria académica y de reflexión sobre los desafíos geopolíticos y de seguridad que afronta España y sus aliados. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos. Si les parece, empezamos por la pregunta que sobrevuela toda esta mesa. ¿Estamos ante una crisis más de la OTAN o ante una crisis distinta a todas las anteriores? Carmen, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, Esperanza. Antes de empezar a intentar responder a tu pregunta, yo también quisiera desde aquí rendir homenaje a Diego Garcedo, que bueno, pues ha sido un pilar para el periodismo, y también aplaudir a la asociación por seguir organizando este foro, y a Juan, que hace que todo funcione, pero sobre todo, aunque no esté en la sala, Miguel Ángel Aguilar, porque en cierto modo quiero compartir con todos vosotros el hecho de que yo estoy donde estoy en la OTAN, en cierto modo, como fruto de mi trabajo, obviamente, pero también gracias a él, porque fue en el 1989, hace muchísimos años, cuando yo todavía no había acabado la carrera de Ciencias de la Información, cuando él me reclutó y me mandó a las Naciones Unidas en Ginebra, y desde allí me mandó a todos los conflictos posibles que había en todos lados. Y bueno, pues ahí empezó mi interés por la seguridad y la defensa, y luego pues obviamente ya en Bruselas me presenté a este puesto. Un honor estar con la ministra, con la que también he tenido el lujo de poder trabajar cuando era jefe de servicio de prensa, y bueno, pues tú lo has dicho, Esperanza, la OTAN aquí sigue, y yo lo que puedo decir es que la OTAN aquí sigue y aquí va a seguir. Es decir, que la OTAN como tal no está siendo cuestionada. Bueno, hemos escuchado a Gemach, sobre todo el análisis que ha hecho estratégico, y estamos digamos, en un entorno de seguridad que es el más complejo, el más difícil y peligroso que hemos tenido en décadas. Tenemos digamos, Rusia que sigue en Ucrania después de 4 años, y tenemos a competidores estratégicos desde Rusia hasta Pekín intentando reorganizar el orden, reconfigurar el orden internacional. Por lo tanto, se sigue necesitando mucho de la OTAN. Lo que sí está en cuestión es una cosa. Lo que está en cuestión es el modelo actual de extrema dependencia de Estados Unidos por parte de Europa y de Canadá. Es decir, que Washington lo que quiere hacer es poder estar en condiciones de afrontar varios conflictos de forma simultánea, y lo que ha hecho es venir a la OTAN y decirle a los 31 aliados que no puede seguir costeando el grueso de la disuasión y defensa convencional de Europa y de Canadá. Esa es la situación en la que estamos. ¿Y qué es a lo que ha llevado esto? Ha llevado a una profunda transformación. Por lo tanto, yo no hablaría de crisis, yo hablaría de lo que está ocurriendo, que es un proceso de profunda transformación de la alianza hacia una OTAN más europea. Y quisiera compartir con vosotros 3 pilares de trasfondo que hacen que esta transformación sea posible y que facilitan esta transformación. El primer pilar es el hecho de que adaptarse es una de las cosas que la OTAN sabe hacer mejor. Tú también hacías referencia a ello. Que la OTAN siga adaptándose, pues es lo que ha hecho siempre. Conforme el mundo ha cambiado, la OTAN ha cambiado para poder responder a las emergentes realidades de seguridad. Y lo que hace que la OTAN sea una organización tan fuerte es precisamente eso, y es lo que estamos viendo de nuevo. Entonces, ya que hablamos de 77 años, primero tuvimos lo que la actual administración de Estados Unidos califica la OTAN 1.0, es decir, como también explicaba Segenpol, 40 años de Guerra Fría. La OTAN solo tenía un objetivo: disuadir a la Unión Soviética. Y Occidente salió victoriosa de la Guerra Fría porque conseguimos poner fin a la Guerra Fría sin tener ni un solo disparo. Luego siguieron 3 décadas de paz, también Segenpol hacía referencia a ello, 3 décadas de paz, de prosperidad y partenariado con Rusia. Lo que el secretario de Estado, lo que el secretario de Guerra estadounidense define como la OTAN 2.0. En ese periodo diseñamos conjuntamente con Rusia una arquitectura de seguridad basada en el derecho internacional, en reglas y en predictibilidad. La OTAN sale fuera de área, lo que llamamos en la OTAN salir fuera de área, Balcanes occidentales, nos fuimos a Afganistán, disfrutamos del dividendo de la paz, y obviamente se produjo una caída
impresionante de las inversiones en defensa y en seguridad. Ahí aprobamos el concepto estratégico del 2010 y lo hicimos en presencia del que entonces era el presidente de Rusia, el presidente Medvedev. Estaba allí en Lisboa cuando aprobamos el concepto estratégico desde 2010, cuando definíamos a Rusia como un socio estratégico. Luego tuvimos el 2014. Rusia empieza a violar, bueno, ya lo hizo en el 2008 con Georgia, pero empieza a violar seriamente las reglas del juego que ha definido conjuntamente y aprobado conjuntamente con Occidente con la anexión de Crimea. Y ahí la OTAN empieza a reforzar el flanco este de un modo sin precedentes. Febrero del 2022 lanza Rusia su invasión a gran escala de Ucrania y ahí Rusia hace saltar por los aires 3 décadas de partenariado, de profunda cooperación práctica y diálogo político. Y la OTAN, yo me acuerdo, Jens Stoltenberg hizo todo lo posible por mantener el diálogo con Rusia hasta el último momento. Y la última reunión que tuvimos con los rusos fue el 12 de enero del 2022. Entonces, bueno, pues ahí, poco después de la invasión, del comienzo de la invasión, tenemos la Cumbre de Madrid. Y ahí aprobamos un nuevo concepto estratégico en el que Rusia pasa de ser el socio estratégico que aspirábamos tener al potencial adversario en el que se convirtió con la anexión de Crimea a la amenaza más directa y seria para la seguridad euroatlántica. Y ahí arranca, dentro de la OTAN, el desarrollo de los planes de defensa más amplios desde el final de la Guerra Fría. Luego llega la segunda administración Trump, febrero del 2025, primera reunión de ministros de defensa de la OTAN. Lo visteis porque el secretario de Defensa, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, lanzó delante de todo el mundo públicamente la OTAN 3.0. Y ahí Estados Unidos lanzó un gran llamamiento a los europeos y canadienses para que se despierten de lo que algunos han definido como un letargo estratégico. Y lo que fue impresionante a puerta cerrada, después de ese llamamiento, fue cómo los europeos, cómo Canadá respondieron de un modo disciplinado. Dentro no hubo drama, disciplinado, maduro, con gran responsabilidad. Luego, 4 meses después, tuvimos en junio del 2025 una ministerial de defensa que era muy importante porque es en la que se aprobaron los objetivos de capacidades de los que todos hablamos, es decir, que cada país se compromete a desarrollar. Y ahí no vino Hegseth, vino Colby, jefe político, su brazo derecho, y lo que hizo Colby fue alabar a los aliados europeos y canadienses, diciendo, bueno, realmente esto veo que va en serio y que todos estáis haciendo un esfuerzo, pero pidió hacer más. Ahora ha pasado 1 año y medio y tuvimos la ministerial de defensa la semana pasada, el pasado jueves. Viene de nuevo Pete Hegseth. ¿Y qué es lo que hace? Pues en esa reunión también pudisteis verlo, puesto que también lo hizo en público. Estados Unidos expresó con claridad su firme compromiso con la OTAN, pero al mismo tiempo lo que pidió fue a los europeos y a los canadienses acelerar el paso. Es decir, poner en marcha de un modo más rápido una distribución más equitativa de responsabilidades, poner en marcha ya la OTAN 3.0, una alianza renovada para la era moderna y, sobre todo, decirle a los europeos y los canadienses, aquí está pasando el tiempo, vosotros tenéis que acelerar el paso para tomar la responsabilidad principal en lo que se refiere a defensa y disuasión convencionales. Y al mismo tiempo, también Estados Unidos anunció que llevará a cabo una revisión de su despliegue militar en Europa. Entonces, ¿cómo se ve esto desde dentro? Yo lo que quiero aportar aquí es la perspectiva dentro de la OTAN. ¿Cómo funcionaría que soy de la OTAN? Pues desde dentro lo que yo les puedo asegurar es que el reequilibrio estratégico de la OTAN está teniendo lugar paso a paso y está avanzando. Pero es verdad,
como también decía el GEMAT, que hay cosas que se pueden hacer más rápidamente y hay cosas que llevan más tiempo. Entonces, genuinamente, estamos construyendo una Europa más fuerte dentro de una Europa más fuerte. Y se está produciendo un cambio de mentalidad real. Figuraros que, como ejemplo, cuando llegó Hexet en febrero del 25, con su primer llamamiento teníamos a grandes economías europeas, y aquí obviamente incluyó a España, incluyo a Italia, también a Bélgica y a Canadá, que estaban muy lejos de llegar al 2%. Ahora no solamente llegan al 2%, algunos superan, sino que también se ha producido un incremento en la inversión en defensa de un 20% en el 2025 con respecto al 2024. Estamos hablando de, por parte de europeos y canadienses, estamos hablando de un incremento de 90.000 millones de dólares. Entonces, como dijo el secretario general Mark Rutte el jueves pasado, al final de la reunión de los ministros de Defensa, la alianza está atravesando, por lo tanto, yo no hablaría de crisis, pero bueno, cada uno lo puede definir, cada uno tiene su percepción. La alianza está atravesando una transformación radical, probablemente la mayor de su historia, para construir la OTAN 3.0. Y también dijo, el secretario general dijo que obviamente esto también implica momentos difíciles. Es un camino lleno de obstáculos. Habrá debates y discusiones y eso es positivo, él dijo. Pero al mismo tiempo, como decía GEMAT, Estados Unidos se ha comprometido a seguir teniendo un papel relevante en la seguridad convencional de Europa. Por lo tanto, lo que esperamos es que después de esta revisión, que ha dicho Hexet que durará un máximo de 6 meses, Estados Unidos seguirá manteniendo una presencia convencional importante en Europa. Obviamente tenemos que ver el resultado. Este proceso se va a llevar a cabo conjuntamente con los aliados, que es algo que los aliados obviamente aprecian, con SACEUR, con el Congreso estadounidense. Eso también da una gran fiabilidad, puesto que, como sabéis, el Congreso estadounidense es ofrece un gran apoyo a la Alianza Atlántica. Y también, como decía el GEMAT, Estados Unidos sigue procurando el paraguas de disuasión nuclear a la Alianza Atlántica y este paraguas sigue siendo irreemplazable. Es decir, que es el único que puede cubrir y defender a todos los países miembros de la OTAN. O sea que eso es muy importante. Por lo tanto, Estados Unidos, y creo que también lo decía el GEMAT, sigue siendo indispensable para la seguridad de Europa, pero también la seguridad de Europa sigue siendo indispensable para la estabilidad de Estados Unidos. Y los europeos, por lo tanto, la OTAN va a seguir siendo transatlántica, pero también más europea. Y los europeos no escatiman sus esfuerzos en mostrar y recordar a Estados Unidos la importancia de Europa para la seguridad de Estados Unidos. Por ejemplo, hace muy poco el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, decía: la OTAN, una de las cosas que ofrece a Estados Unidos es la vecindad, es la cercanía estratégica con Rusia, que Rusia sigue siendo la primera amenaza nuclear para Estados Unidos. Y decía el ministro de Noruega de Defensa también hace unos días, decía, bueno, es que los submarinos nucleares con ojivas nucleares que tenemos aquí al lado no están aquí para atacar a Noruega, están aquí para atacar a Estados Unidos. Es decir, que la defensa de Estados Unidos empieza aquí en Noruega y aquí trabajamos para que Estados Unidos no sea atacada. Y esto solamente por mencionar algunos ejemplos. Es decir, el primer pilar es la OTAN se ha adaptado siempre. El segundo pilar es que lo que está pidiendo Estados Unidos no es nuevo. Lo pidió Eisenhower en los años 50 y lo hizo como el primer SACEUR de la OTAN, pero también lo hizo como presidente de Estados Unidos. Recordaros de ese famoso discurso de Bob Gates con George Bush, con la administración de Bush. Recordaros, ¿quién puso la mesa al vincular la inversión en seguridad con el Producto Interior Bruto? Pues fue un presidente demócrata, fue Obama, 2014. Pero ahora las cosas han cambiado, porque ahora esta reducción, o como decía Segenpol, me ha encantado, este adelgazamiento por parte de Estados Unidos de su presencia en Europa, va en serio porque las amenazas y desafíos para nuestra seguridad son más y son más complejas. Y Estados Unidos ha dejado claro
que no puede seguir permitiéndose costear lo que estaba costeando. Para Estados Unidos, las realidades estratégicas suponen un reequilibrio de recursos, sobre todo hacia el Indo-Pacífico, y Washington también nos ha expresado el hecho de que quiere construir un nuevo modelo de alianzas, no solamente en Europa, también en Asia, un nuevo modelo que se basa en alianzas con partenariados equilibrados y con responsabilidades compartidas, y eso es lo que está pidiendo Estados Unidos, de Europa y de Canadá. Lo más positivo es que Canadá y Europa han entendido que hay que invertir más en la seguridad del continente porque esto va en su interés. Ese es el cambio mental que se ha producido. Y el tercer pilar que facilita esta transformación es que, también como tú decías, Esperanza, es que el que haya divisiones dentro de la OTAN no es nada nuevo. Tuvimos, 1956, la crisis del Canal de Suez fue súper seria. En 1966 tuvimos que cambiar la sede de la OTAN de París a Bruselas. ¿Por qué? Pues porque Francia se salió de la estructura militar integrada de la OTAN. 2003, la guerra de Irak, yo esa la cubrí como periodista, y es que hablábamos de que la OTAN se rompe, ese es el final de la OTAN. ¿Y qué ha pasado? Como tú decías, a lo largo de la historia, la OTAN siempre ha conseguido superar esas diferencias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de seguridad colectiva, de solidaridad, al final todos los países miembros es algo que realmente es así. Los países miembros consiguen centrarse en lo que los une y dejar sus diferencias nacionales de lado. Y eso es lo que está ocurriendo de nuevo ahora, es decir, que la OTAN se está adaptando de nuevo, y pese al gran ruido externo, lo que yo os puedo decir desde dentro es que la OTAN sigue centrada en su principal misión, que es preservar la paz y evitar un conflicto, con una disuasión obviamente reforzada, puesto que las amenazas son mucho más complejas, y garantizar la protección de los más de 1.000 millones de personas que viven en los 32 países miembros. Y pese a las diferencias expuestas en público, el vínculo transatlántico sigue fuerte cuando se trata de proteger nuestra seguridad colectiva. Es decir, que la alianza se está adaptando de nuevo, utilizando su mayor activo. ¿Y cuál es el mayor activo de esta organización? El hecho de que tiene una estructura política y militar que son únicas, que no tienen paralelo. Hablemos de la estructura política. La OTAN es la única organización en la que europeos y norteamericanos se sientan todos los días en torno a una misma mesa para discutir cuestiones que tienen consecuencias o implicaciones para la seguridad de todos, y no tienen que necesariamente tomar decisiones, pero cuando hay que tomar decisiones, las decisiones se toman siempre por consenso. Entonces, es el arte de la diplomacia. La OTAN es una organización extremadamente política, una diplomacia que en estos momentos es mucho más visible, es mucho más activa, es mucho más, quizás, mucho más pragmática y transaccional también al mismo tiempo, porque se trata de lo que yo digo, hacer encaje de bolillos diplomáticos todos los días para mantener a todos los países dentro. Eso es lo que está ocurriendo, y te puedo dar 3 ejemplos. Si queréis podemos hablar luego. Quería también compartir con vosotros cómo afrontamos la situación de Ucrania y apoyar a Ucrania. Llega la nueva administración Trump y nos dice, bueno, pues nosotros es que hemos sido los únicos que hemos pagado, por lo tanto no podemos seguir así. ¿Qué pasa? Estábamos en una situación en la que lo que nos pedía Ucrania era equipamiento militar que sobre todo solamente tiene Estados Unidos. Entonces ahí el secretario general de la OTAN trabajó estrechamente con los aliados, con Estados Unidos, uno de ellos obviamente, para facilitar una fórmula y poder seguir suministrando a los ucranianos lo que necesitan para proteger a sus ciudades. Y ahí es donde se puso en marcha una fórmula que se critica mucho, que se llama Pearl, pero que es la que nos ha permitido que los europeos y los canadienses paguen a Estados Unidos el equipamiento, porque Estados Unidos porque los europeos y los canadienses estaban pagando muy poco. Eso ha permitido suministrar desde el verano pasado, que es cuando se puso en marcha la iniciativa Pearl, facilitada por la OTAN, suministrar a Ucrania el 75%
de todos los misiles para las baterías Patriot y el 75% de todos y el 90% de las municiones utilizadas en sistemas de defensa aérea en Ucrania. Es decir, que funciona. Luego tuvimos Groenlandia. Bueno, pues aquí digamos que había la preocupación de un mayor interés, una mayor presencia, un mayor interés, que es también un hecho, por parte de Rusia y por parte de China en el Ártico. Bueno, pues ahí el secretario general de la OTAN trabajó muy estrechamente con Estados Unidos, con Dinamarca, con SACEUR. Tenemos un SACEUR que es muy bueno, que es muy pragmático, y bueno, pues ahí pusimos en marcha una actividad de vigilancia reforzada que está en el Ártico y que obviamente es un elemento de disuasión para Rusia y para China. Luego comienza la guerra de Irán. Bueno, pues al inicio los aliados exponen sus diferencias en público. ¿Qué es lo que hace el secretario general de la OTAN? Bueno, pues empieza a llamar a los líderes europeos diciendo, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que los une. Aquí digamos que no se puede desbordar la situación. Tenemos que centrarnos no en lo que nos separa, sino en lo que nos une. Y ahí todos los aliados están de acuerdo en 3 principios. Primero, que con la situación en Irán, si se produce una amenaza para nuestra seguridad colectiva, ahí vamos a estar todos unidos para defendernos. Y obviamente hemos tenido 4 ataques por parte de Irán contra Turquía. Segundo, que Irán no puede tener un arma nuclear. Eso es algo que la OTAN, todos los países miembros, han acordado desde hace décadas. Y tercero, los europeos también tienen que ser parte de la solución de la libertad de navegación. Cuando llegue el momento, los aliados van a participar o consideran participar en algunas de las iniciativas que están en marcha. Es solamente para daros algunos ejemplos de cómo la estructura política de la OTAN, que no tiene paralelo, nos ayuda a buscar soluciones. Y una estructura militar única, porque mientras se hablaba de una OTAN dividida, digamos al inicio de la guerra de Irán, ¿qué es lo que pasaba dentro de la OTAN? Pues teníamos a líderes de diferentes países criticándose los unos a los otros. Dentro de la OTAN, cuando se habla de seguridad colectiva, la maquinaria militar funcionaba como un reloj suizo. Irán lanza 4 misiles contra Turquía, un país miembro de la alianza. Ahí tenemos una batería Patriot que España ha mantenido durante más de una década, que detecta el misil iraní, y tenemos un misil de una batería Patriot estadounidense que intercepta los misiles iraníes. Es decir, que el ruido exterior no afecta cuando tenemos que defendernos, protegernos y defendernos. Una acción militar efectiva, calibrada, con calma, todo funciona como la alianza está preparada para hacer, para disuadir y, si es necesario, defender. Llegamos a la cumbre de Ankara con 3 prioridades, y ahí luego podemos hablar más de ello, dado que se preguntaba anteriormente. 3 prioridades. Mostrar los avances en el reequilibrio estratégico de la alianza, es decir, qué es lo que estamos haciendo para construir una Europa más fuerte dentro de una OTAN más fuerte. Aquí tenemos una historia positiva, dado que los europeos están haciendo mucho más. Y aquí, digamos, mientras que en La Haya, el año pasado, el objetivo era los gastos de defensa, la prioridad de Ankara no son los gastos de defensa. Es cómo traducir las mayores inversiones en la producción de las capacidades militares. Capacidades militares que obviamente estamos en un entorno mucho más complejo, que tenemos que modernizar, que tenemos que innovar, que no podemos seguir abatiendo drones que pueden costar en torno a unos 20.000 euros con misiles que valen millones de euros. Por lo tanto, aprendiendo de Ucrania, integrando las industrias de defensa europeas, pero seguir trabajando con la estadounidense, y al mismo tiempo convertir la industria de defensa en competitiva para que los precios también sean bajos, para crear empleos tanto en Europa como en Estados Unidos. Un punto importante de la cumbre de Ankara va a ser cómo estamos sustituyendo las fuerzas que Estados Unidos ha anunciado que va a retirar del modelo de fuerza, que, como sabéis, el modelo de fuerza de la OTAN es un pool de fuerzas que están a disposición de SACEUR en caso de crisis o de conflicto. Y aquí también tenemos una historia, yo diría, bastante positiva, sobre todo porque los aliados están reponiendo fuerzas estadounidenses. Obviamente hay fuerzas más fáciles de sustituir, como las fuerzas aéreas. Hay otras fuerzas y otras capacidades que van a llevar tiempo, como decía también Gemad,
porque claro, si tenemos que producir capacidades de medio y largo alcance, eso va a llevar tiempo. Y la industria de defensa europea va a tener lo que hacer. Va a tener lo que hacer, obviamente, lo más rápidamente posible. Segunda prioridad, Ucrania. Sobre todo un apoyo sostenible que dé predictibilidad a Ucrania, que es lo que van a hacer los europeos, o sea, que va a hacer toda la OTAN. Y aquí lo que se puede esperar de Ankara va a ser un pledge financiero para apoyar a Ucrania en el 26 y en el 27, y también, obviamente, reforzar el vínculo de la seguridad de Ucrania con la seguridad de la Alianza Atlántica, y hacer todo lo posible para que el conflicto acabe lo antes posible, pero aprender de los ucranianos que, como estamos viendo todos de un modo sorprendente, se han convertido en proveedores de seguridad. Estamos en un momento en el que, como vemos todos, Ucrania está en una posición fuerte, pero vemos que Rusia va a seguir siendo una amenaza a largo plazo. Rusia sigue invirtiendo el 40% de su presupuesto estatal en defensa, está reconstituyendo sus fuerzas a una gran velocidad. Es decir, que esa amenaza de Rusia no va a desaparecer cuando acabe el conflicto en Ucrania. Y la tercera prioridad va a ser trabajar con nuestros socios. En Ankara vamos a tener al presidente de Ucrania, vamos a tener a los líderes de los países del Asia-Pacífico, nuestros socios del Golfo, y también vamos a, digamos, sí, son los países que vamos a tener, y luego podemos hablar de lo que significa todo ello. Pues muchas gracias, Carmen. Pues tiene ahora la palabra María Dolores de Cospedal. Pues muchísimas gracias, Esperanza, y muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por invitarme a participar en estas jornadas, que siempre son un referente, no solo en España, sino fuera de España, y quiero decirlo aquí, y el trabajo que venís realizando desde hace tantísimos años. Yo también quiero recordar a Diego Carcedo y quiero reconocer a Miguel Ángel Aguilar, que es el que insistentemente me llama a mí todos los años para que venga, y por eso estoy hoy aquí, igual que en otras ocasiones, el gran trabajo que se realiza y por todo ese equipo. He tenido la suerte de intervenir en esta mesa redonda y va a tener la suerte de intervenir en la siguiente. Me han cambiado en el programa, como ustedes habrán podido advertir, y encima me ponen a hablar de la OTAN después de Carmen Romero. Así que les pido indulgencia. Bueno, he estado planteándome qué era lo que yo podía aportar en esta mesa. Y creo que después de una visión, y la que nos dará después el general Vados, que como todos ustedes saben es un experto en casi todo, el general Vados es un experto en casi todo, yo creo que mi aportación más importante podría ser darles mis impresiones y mis ideas acerca de lo que es la OTAN para España y lo que es la OTAN para Europa, no ya desde dentro de la OTAN, desde dentro de la OTAN sí, obviamente, porque somos una parte integrante de la OTAN, y lo que yo creo que es la OTAN para Europa y cuál es el papel que tenemos que desempeñar. Y para plantear esta cuestión, perdón, lo primero, ¿cuánto tiempo dispongo en esta primera intervención? 10 minutos. Bien, eso es lo que yo quería saber. Para plantear esta primera intervención, yo creo que hay que ir a los orígenes. Es decir, España, desde que alcanzamos la democracia, siempre hemos querido estar en la OTAN. Siempre hemos querido estar en la OTAN. Ya se pidió, porque pedimos hasta el ingreso en la OTAN en los sectores del franquismo. En 1975, el Consejo de Seguridad de la OTAN se reunió, perdón, de Seguridad de Naciones Unidas, pero el Consejo de la OTAN se reunió para ver si aceptaba o no la entrada de España en la OTAN. Entonces se dijo, no, esperen ustedes a que alcancen la democracia. Bien, y esperamos. Y en 1982, siendo ministro de Exteriores, José Pedro Pérez Llorca, y después de una sesión de investidura que recordamos todos, algunos con más edad y otros con menos edad, que fue la de Leopoldo Calvo Sotelo en su sesión de investidura, que fue interrumpida por el intento de golpe de Estado. Ya Leopoldo Calvo Sotelo decía que su interés era formar parte o solicitar el ingreso en la Alianza Atlántica. ¿Por qué? Porque no concebía una política exterior de la España que estaba entrando en la democracia, porque estábamos al principio de nuestra transición, prácticamente después del primer gobierno de Adolfo Suárez. No concebía una política española exterior que no fuera unida a la política de la defensa. Y esto es exactamente así. Esto nos sigue pasando hoy en día, pero nos pasa a nosotros como
como españoles y le pasa a Europa. Y nosotros, que en su día además veíamos, como han visto luego muchos países, la entrada en la OTAN como una antesala a lo que era para nosotros también importantísimo, que era la entrada en las entonces comunidades europeas, hemos sabido muy bien que aislados no podíamos hacer nada. Aislados no podíamos hacer nada, esto le pasa a muchos países, pero hay países que tienen unas situaciones estratégicas y hay países que tenemos otra, incluso territorialmente. Nosotros tenemos una situación que nos hace vulnerables, pero también nos hace deseables. Por eso nuestro ingreso fue admitido inmediatamente, porque bromeábamos antes con el tema del estrecho de Gibraltar, que podíamos ponernos de acuerdo con los marroquíes, igual que para el Mundial, pues a lo mejor para poner un peaje. Oye, esto hasta ahí podía ser. No, de ninguna manera. Esto es una broma y quizá no de buen gusto. Pero quiero decir, somos el acceso al Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. Teníamos entonces, cuando solicitamos nuestro ingreso en la OTAN, una excelente relación con los países árabes, que hemos seguido manteniendo. Somos el paso para Iberoamérica, que lo seguimos siendo. A veces nos parece que no tanto, pero lo seguimos siendo y tenemos que seguir trabajando en ello. Y somos un país mediano por geografía, yo quiero pensar que muy grande en otras cosas, que está al sur de Europa. Entonces teníamos mucho que aportar y seguimos teniendo mucho que aportar. Y lo mismo le pasa a Europa como parte integrante de la OTAN. ¿Por qué decía lo de ir al principio? Porque también en el ámbito de la discusión social y política y ciudadana de las nuevas estrategias de defensa, bueno, hemos pasado de una situación donde no se podía hablar del gasto en defensa a poder hablar de las inversiones en defensa. Ya podemos hablar de inversiones en defensa, no de gasto en defensa. Y ya podemos hablar sin que aquí se cree una crisis en la opinión pública, no solo en España, que pasaba, sino también en el resto de Europa. ¿Por qué? Pues porque le hemos visto las orejas al lobo. Esto es exactamente así. En la primera invasión de Crimea en el año 14, bueno, pues todo el mundo decidió mirar hacia otro lado, porque aquello sí se consideraba un asunto doméstico, mejor para todos, porque los europeos no estábamos acostumbrados a tenernos que defender, ya lo hacía Estados Unidos por nosotros, entonces mejor que en esto no nos fijáramos. Pero, sin embargo, en el año 14 es cuando es la cumbre de Cardiff de la OTAN, y es en el año 14, lo ha dicho muy bien Carmen, y es con Obama, que se dice que tenemos que llegar al 2% del Producto Interior Bruto en inversiones en defensa. Es decir, esto tampoco es de antes de ayer, es de hace ya pues unos años. ¿Qué situación tenemos ahora? Con lo que ha explicado Carmen muy bien, pero además con las nuevas, a veces en disertaciones del actual presidente de los Estados Unidos, porque todo el mundo se ha echado a templar diciendo, bueno, ¿qué va a ocurrir si Estados Unidos abandona la OTAN? ¿Cómo nos vamos a defender los europeos? Entonces, aquí ya aparece el mea culpa, y es que nos tenemos que aprender a defender, y es que nos tenemos que defender, y aparece un concepto del que se llevaba tiempo hablando, que es el de autonomía estratégica. Bueno, es que los europeos tenemos que ser capaces de defendernos a nosotros mismos y solos. A ello se refería el Germán y decía, bueno, hay que ser pragmáticos. Esto de solos es una cosa muy complicada. Nosotros no estamos preparados para defendernos solos, pero además es que yo creo sinceramente que el mundo occidental, que mientras no se diga lo contrario, puede tener muchos defectos, pero al fin y al cabo es un mundo donde se vota cada 4 años, que no pasa en todas las partes del mundo, tiene que ser capaz de mantener una estructura de defensa que al mismo tiempo es una estructura política que defiende los valores y los principios del mundo occidental, que con todas sus pegas es el que ha creado la teoría de la defensa de los derechos del hombre. Y esto es así. Y eso es algo a lo que nosotros no podemos renunciar. Por eso, esto de que estemos absolutamente solos, también los europeos, no ya solo los españoles, sino también los europeos, y que el concepto de autonomía estratégica ligado directamente con el concepto del ejército europeo, y olvidémonos de los Estados Unidos, pues yo creo que hoy por hoy no es una realidad. Pero además es que no creo que sea bueno. No lo creo de ninguna manera. Y creo que todo lo que va a la desunión, y tenemos el ejemplo del Brexit, que ha cumplido años y una edad redonda hace muy poco, todo lo que va dedicado a la desunión, casi siempre al que perjudica es al que se separa. ¿Qué tiene que decidir Europa entonces? Sin hacernos trampas en el solitario, porque el diálogo
social no es fácil y plantear las cuestiones con realismo tampoco es fácil. A todo el mundo le gustaría muchísimo que Europa pudiera tener un ejército europeo y que fuéramos autónomos estratégicamente y tuviéramos una industria militar o de la defensa que tuviera una base industrial fabulosa, que las empresas francesas, alemanas, españolas, italianas supiéramos trabajar conjuntamente para crear. Qué pena se fue al traste el proyecto del avión europeo de combate, ¿no? Acabamos de tener un mal ejemplo. Pues claro que nos gustaría. Pero ¿por qué vamos a desperdiciar todo lo que hemos venido trabajando por el camino y por qué vamos a desperdiciar a un aliado tan importante como es Estados Unidos, que aunque nos ha dicho, oigan, pónganse ustedes a trabajar y pónganse ustedes también a aportar medios para defenderse a ustedes mismos, yo soy de las que considero que no va a dar el portazo. Yo soy de las optimistas, lo digo así de claro, porque ni les interesa a ellos ni nos interesa a los europeos. Esa es mi manera de pensar y creo que nos equivocaríamos. Entonces, ¿qué tenemos que plantear? O una Europa y una política europea de defensa frente a la OTAN, que desde mi punto de vista es un error, una política europea de defensa dentro de la OTAN, que es lo que deberíamos ser capaces de conseguir y tener una voz autorizada, y esa autoridad que nos viniera por el incremento de las inversiones y por ser capaces de dar pasos en el ámbito de la política industrial. Luego hablaré un poquito más de eso si podemos. Y en tercer lugar, la posibilidad de poder decir, aquí podemos definir cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras capacidades y qué es lo que vamos a aportar. Pero si no tenemos una voz autorizada porque no nos la hemos ganado, perdón por decirlo de una manera tan clara, va a ser muy difícil que podamos tener una voz. Porque luego está la última parte, bueno, una política europea de defensa además de la OTAN. No nos lo podemos permitir. Entonces es absolutamente imposible. Esto viene desde el origen de nuestra incorporación a la Alianza Atlántica. Y es verdad que en sus tiempos tampoco era muy popular nuestra permanencia o nuestra integración en la OTAN. Recuérdese que, aunque entramos en el año 82, luego vino el famoso referéndum de la primera legislatura de Felipe González, que en cuanto se sentó en el sillón de presidente del Gobierno se dio cuenta que no nos podíamos ir de la OTAN, y esto lo ha repetido él en muchísimas ocasiones. Tuvo lugar el referéndum en el año 84, al final de su primera legislatura, un referéndum donde hubo una participación que no fue superior al 59% del censo electoral y se ganó por un 52% frente a un 40%. Tampoco había que tirar cohetes. Es verdad que se ganó con 3 condiciones. Si se acuerdan ustedes, las preguntas famosas era, bueno, no nos vamos a integrar en el comité militar. Primera. Segunda, no quedará prohibida que se instale en España armamento nuclear o cualquier tipo de arma nuclear. En tercer lugar, la desaparición paulatina de las bases. Bueno, todo eso ya sabemos el discurso que ha tenido y el devenir que ha tenido, pero yo creo que nos tenemos que centrar en lo que es posible y lo que es bueno para Europa y para España, sin hacernos trampas en el solitario y haciendo un discurso realista. Y, desde luego, este sería el mío. Muchas gracias. General Vados, adelante. Bueno, pues antes de nada, como corresponde, muchísimas gracias por haber invitado. Y siempre es complicado, siendo el último, con las ponentes del prestigio y el nivel que tenga aquí a mi izquierda, pues es complicado aportar algo nuevo, ¿no? Así trataré de poner la óptica y el foco en algo que quizá no se ha puesto y tratar de aportar, en fin, algo de conocimiento, ¿no? Y reflexión, que es lo que nos falta quizás, ¿no? Que reflexión. Bueno, pues vamos a ver rápidamente 10 minutos, voy a ajustar esos 10 minutos, tratar de hacerlo, de dónde venimos, dónde estamos y cuáles son los desafíos que tenemos por delante, ¿no? En esas OTAN versión .1, versión .2 y 3.0, ¿no? Bueno, yo creo que la OTAN es la expresión máxima, el ejemplo claro de la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Es decir, la adaptación
es lo que realmente te hace sobrevivir y no la fuerza, ¿no? No sobrevivir lo más fuerte, sino que la capacidad de adaptación. Y la OTAN ha tenido capacidad de adaptación, ¿no? Y se ha adaptado. Esa quizá es la primera reflexión, ¿no? Y se adaptó porque la OTAN parte, en el año 49, cuando se concibe, de un concepto totalmente realista. Y ahora voy a las teorías de las relaciones internacionales. Conocen el realismo, ¿no? Conocen a Hobbes, estado de anarquía. Pues el realismo puro es contener a la Unión Soviética en Europa para que no haya guerra, desde la disuasión, y si hay que hacer frente, pues iríamos al artículo 5 en la defensa, ¿no? Las famosas DES. Bueno, pues esa fue la primera fase de la OTAN, que tuvo éxito, porque no hubo conflicto en Europa, ¿no? No voy a entrar ahora en la teoría de Schelling, de la destrucción mutua asegurada, la disuasión nuclear que produjo, y todo fue básicamente por la presencia americana, por la consistencia del vínculo clarísimo, es decir, esa disuasión funcionaba, capacidad y voluntad de usar la capacidad, que luego volveré sobre ello, y luego unas capacidades militares para hacerle frente, ¿no? Todo esto nos lleva hasta el año 89, que aparece la versión 2. Aparece un cisne negro, que todos sabemos, se desagrega, implosiona la Unión Soviética. Eso es lo inesperado, ¿no? Y a partir de ahí se tiene que reinventar la OTAN. La OTAN tiene que reinventarse. Hay que reinventarse, el famoso concepto estratégico del año 99, ¿no? Entonces aparecen esas misiones no artículo 5, de gestión de crisis, de seguridad cooperativa, y entonces vamos a una OTAN, vamos nuevamente a las relaciones internacionales, una OTAN más liberal, más institucionalizada, más cooperativa y más constructivista. Es decir, vamos a buscar los intereses, pero que los intereses los defendemos desde una identidad. Una identidad de un club de democracias. Volveré sobre ello. De los 32 países, 31 son democracias. No lo digo yo. Lo dice Freedom House, lo dicen Democracy Index, o lo dice Videm, o lo dice The Economist. Luego, esa es la versión 2, la versión liberal de la OTAN, donde la OTAN se reinventa en el 89 y donde aparece un libro que nos ha hecho muchísimo daño a los europeos. El fin de la historia, el último hombre. Fukuyama nos ha hecho tanto daño a los europeos. Nos creímos que había que sacar a Hobbes, meterlo en el cajón, y había que sacar a Kant. Y a partir de ahí dejamos invertir. Invirtamos en otra cosa. Nos ha hecho mucho daño ese libro. Y seguimos pagando sus dividendos de la paz hasta que luego en el año 2014 y sobre todo en el 22, que vamos a la versión 3, alguien nos pone en el espejo, Mr. Vladimir, y nos damos cuenta que estamos desnudos. Y tenemos un problema de capacidades y un problema de voluntad. Y vamos a la versión 3, la versión 3 de la OTAN, OTAN 3.0, que se inicia en el 14, se inicia en esa cumbre de Cardiff, que por cierto, ahí ya nos advierte Obama, pero ya nos había advertido en el 2011 que iba a pivotar el Indo-Pacífico. Ojo, ya nos había advertido en el 2011, o sea que no es nuevo. Me voy al Indo-Pacífico, le dijo Hillary Clinton. Y entonces vamos con las EFPs. Enhanced Forward Presence, que tuve la suerte la semana pasada de estar visitando los tres Bálticos, visitar las tropas españolas, los 750 efectivos que tenemos en Adagi, en Latvia, que te agradecen enormemente las autoridades letonas. O los Eurofighter que tenemos en Lituania, una tremendísima capacidad de combate, la que tenemos dispuesta allí, muy lejos de España, evidenciando nuestra gran solidaridad con la alianza. Un enemigo que sabemos que aquí a España no va a venir. Pues para venir a España tiene que atravesar toda Europa, lo tiene complicado. Pero estamos allí, pues nuestro enemigo ahora mismo dónde está. Bueno, pues esas son las 3 versiones de la OTAN. Y todo eso nos lleva a un escenario de desafíos, ¿no? No me gusta llamarles amenazas, desafíos. En esta versión 3 de la OTAN nos lleva luego al nuevo concepto estratégico de Madrid 2022, donde ya Rusia, y se ha movimentado la mesa, es la amenaza, threat. Importante porque lo tocaré China. China no es la amenaza para la OTAN. Rusia sí. Es nuestro threat, nuestra amenaza. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Bueno, habría que establecer ahora que es una diferencia entre una amenaza y un desafío, ¿no? Bueno, pues básicamente las amenazas están ahí, los desafíos presentan, como dicen los británicos, un silver lining. Siempre tienen un lado que se le puede ver positivo, de oportunidad, ¿no? Bueno, el primer desafío que tenemos en la OTAN, y no están en ningún orden específico, pero son unos 7 desafíos, y lo voy a hacer muy rápidamente. El primero es Rusia. ¿Y por qué es un desafío Rusia? Porque estamos jugando ahora mismo, con fuego.
Podemos tener la rana metida dentro de la olla de agua caliente. Porque no estamos ayudando, pero sí estamos ayudando a Ucrania. Yo también estuve en Kiev, me reuní con sus autoridades. Y al oso, si lo penes contra la pared, a lo mejor te pega un zarpazo. Y cuando uno oye a Karagonov hablar, como dijo el otro día, que hay que usar ya armas nucleares porque nos están faltando al respeto, hay que ver hasta dónde apoyamos a Ucrania sin escalar, sin provocar, y ese equilibrio es complicado. Rusia es una complicación, pero hay que disuadirle, porque si Rusia se sale con la suya, pues nos podemos ir rompiendo el derecho internacional. Ese es el gran problema. Rusia es un gran desafío que tenemos en la OTAN. ¿Cómo jugamos con ello? ¿Cómo jugamos con Vladimir? Y yo me pegué 3 años antes de venir al instituto, venía 3 años del Cuerpo Ejército Británico, donde estuve general. Y el problema era donde poníamos el umbral. ¿Dónde está el umbral donde Rusia, doctrinalmente, considera una amenaza existencial y desencadena automáticamente, por la doctrina Gerasimov, una respuesta nuclear? Y no lo sabemos. Por eso siempre todas las armas que le dieron a Ucrania van limitadas, van con caveats. Porque no sabemos, no se nos permitía dar los HIMARS para que no golpear dentro, etcétera, etcétera. Pero en territorio ruso. ¿Cuál es el segundo desafío? Pues la cohesión. Nuestra cohesión. Vladimir es muy listo. Putin es muy listo. Rusia fue un estado, civilización. Bueno, lo digo yo, lo dice Huntington, hablaba de 9, ¿no? Y Putin sabe perfectamente que su paciencia estratégica no es la nuestra. Es una sociedad heroica, nuestra es posheroica. Puede aguantar 2.000 bajas diarias como estaban aguantando. Y sabe que esa cohesión podría ir quebrándose. Se nos quebró con Orbán, se nos fue Orbán, pero está ahí. Y esa cohesión es fundamental. Y nuestro gran, y permítame la expresión, goleador del equipo, pues ahora mismo ha presentado ciertas dudas. Pero claro, si te quieres anexionar Groenlandia, presentas una duda como aliado. Si te quieres quedar con Canadá, presentas una duda como aliado. Pero claro, nuestro gran aliado, civilizacionalmente, es siempre Estados Unidos, lo será. Decía Ortega y Gasset, las personas cuando se trata de ideas discuten o se trata de valores, combaten y se matan. Porque compartimos los mismos valores. Son la costilla civilizacional que salieron de Europa. Siempre lo han sido. Luego nuestro gran aliado es Estados Unidos. Habrá ruido, dejará de haber ruido, pero es nuestro gran aliado. Bueno, pero tenemos que presentar esa disuasión, porque para ser creíbles en disuasión, tienes que estar unido, tener capacidades y voluntad de usarlas. Tener voluntad de usarlas, y esto me lleva, dentro de este mismo bloque, al arma nuclear. Alguien que viva en Riga o Tallinn, en lo alto de esa preciosa iglesia que tienen arriba, la ciudad vieja de Tallinn, va a tener claro que Estados Unidos va a desencadenar una respuesta nuclear si es atacada una ciudad letona o estona. Esa es la gran pregunta. El soldado que murió en Omaha, por los derechos y la libertad de los que creemos en ellos, en los derechos y libertades, las democracias liberales, ¿va a morir en Tallinn? Esa es la pregunta que hay que hacerse, esa es la gran reflexión. Esa es la cohesión de la OTAN. Bueno, el siguiente desafío. Pues el siguiente desafío es el gasto. Bueno, el gasto está ahí. Lo que pasa es que el gasto, nos hemos ido al 5 y ¿por qué no el 10? ¿Por qué no el 2? El gasto es plan, programa, presupuesto. Debe usted las capacidades que necesita y le costará un 5 o le costará un 2. Porque esto es la paridad de poder adquisitivo. No es lo mismo que se compra con, pues a lo mejor con $1 canadiense lo compra con €1, ¿no? No lo sé. Pero eso es cierto. Ese gasto hay que cumplirlo porque las capacidades hay que mantenerlas. Si es que mantenerlas hay que gastarlo. No voy a entrar ahora a la disquisición en problemología de lo que es la seguridad. Aquí se ha planteado aquí anteriormente de que todos los ministerios quieren que se suban su presupuesto, pero hay que partir de cuál es el más importante. Nos iríamos a Maslow. No hay ningún país del mundo que sin seguridad tenga desarrollo, prosperidad o derechos. No existe. Es un principio básico, precursor de todo lo que disfrutamos ahora mismo. Y eso hay que explicarlo, hay que hacer pedagogía. Bueno, vamos a China. Otro de los desafíos. China no es una amenaza. China viene en los documentos de la OTAN como competidor.
competidor, competidor en todos los órdenes, en el espacio, en comercial, tecnológico. O sea, tristemente, Europa, tenemos un gran problema. Es que entre las 20 de las compañías mundiales tecnológicas críticas, solo hay una europea, la SML, la que imprime en el silicio las litografías de los chips por debajo de 2 nanómetros, ¿no? Y no tenemos ninguna. O sea, tenemos dependencias con China, pero China no es un enemigo, es un competidor y un desafío importante. Hay que saber vivir con China. Y segundo, la OTAN no es una alianza contra China, ni contra Irán. Es una alianza que está concebida, solo hay que leerlo en la Carta de San Francisco. Luego, no nos podemos ir a arrastrar a un conflicto que no es el nuestro. Esa es mi reflexión personal. Indo-Pacífico, podemos tener... Hombre, Malaca es el 50% de los insumos mundiales, pasa por Malaca, todos lo sabemos. Pero Hormuz, España no llega al 12% de los barriles de Hormuz. Siguiente, Club de Democracias. ¿Y por qué digo democracias? Pues porque tenemos que presentar legitimidad. Decían las escuelas helenísticas que lo que pienses, lo que digas y lo que hagas estén alineados. Y la OTAN a veces no hemos estado alineados. Y lo que no puede presentar la OTAN, porque hay un subglobal de 142 países, están ya contados, pues que muchas veces presenta doble moral. Porque si nos saltamos el principio básico del uso de la fuerza en Kosovo, o lo discutimos en Irak, evidentemente los países del sur se desafectan de ti y te ven como un poder instrumental del norte global y del occidente. Eso se llama legitimidad. Luego, la OTAN debe de ser legítima y ser fieles a los valores que defendemos. Seamos honestos con nosotros mismos. Eso es reflexión, que es lo que procuro poner. Es un poco provocador, lo sé, pero hay que ser reflexivo. Y por último, y voy a terminar con esto, tenemos un escenario mucho más complejo en esta versión .3. Estamos en el ámbito de lo híbrido, estamos en los sabotajes, estamos en la desinformación, estamos en un escenario, una panoplia de lo gris, en toda esa panoplia, en ese espectro donde nadie se lo atribuye, ataques cibernéticos, donde te pueden echar abajo, como yo he estado en Reino Unido, pararon el NHS, el Servicio de Seguridad Social, durante 2 días en varios hospitales, que eso puede causar tantas bajas como un misil. ¿Y dónde colocas el umbral de la respuesta? La OTAN tiene que saber gestionarse en el ambiente de lo híbrido. Es complicado, muy complicado, pero es importante, es el gran desafío. Y finalizo con el desafío para un miembro de la OTAN, que se llama España. ¿Cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío se llama Sahel Strip. Se llama Sahel. Y es el flanco sur al que apelamos permanentemente. Y hay que apelar, porque nuestras amenazas vienen desde ahí. Porque Rusia ha abierto a través del grupo Wagner, ahora Africa Corps, un segundo frente como Little Heart, que se llama Sahel. Y desde ahí irradia inestabilidad al bajo vientre europeo. Y ese bajo vientre se llama España, donde vienen en forma de flujos migratorios no controlados, presión demográfica, y con él viene criminalidad y viene terrorismo y viene absolutamente de todo. Solo deciros que hay 350.000 malienses ahora mismo. Estuve hace unos meses en Nuakchot, está en el sur, esperando saltar. ¿A dónde van a saltar? Somos el único país que tiene presencia en África. Luego nosotros tenemos otro desafío dentro de la OTAN, que es saber explicar a la OTAN que el sur también existe. Y con esto finalizo. Gracias. Muchas gracias a los tres. Se me ha adelantado el general porque quería empezar el debate precisamente hablando del flanco sur. Bueno, hemos hablado de Ucrania mucho, de Rusia, pero España es un país que está en el sur y evidentemente la frontera sur de la OTAN está en España. Entonces quería preguntarles a los tres cuáles creen que son en estos momentos los principales amenazas y desafíos a las que nos enfrentamos desde el sur. Muchísimas gracias. Yo solamente quería comentar un punto con respecto a lo que ha dicho el general Vados, y me alegro que hayas acabado con la reflexión de la amenaza que Rusia supone sobre el sur, porque estaba un poco preocupada cuando hablabas del hecho de que Rusia es un enemigo que sabemos que no va a venir.
porque Rusia está aquí, Rusia está en el sur. Entonces, eso me preocupaba y menos mal que has llegado al hecho de que, bueno, Rusia supone una amenaza multidominio y el vacío de seguridad que vemos en el Sahel hace que sea explotado por Rusia, no solamente por Rusia, y la amenaza rusa está, no solamente es híbrida también, sino que los misiles supersónicos rusos pueden llegar a Madrid en 5 minutos. Por lo tanto, y eso yo pienso que es algo muy importante, sobre todo que entienda la sociedad española, y es que Rusia no es una amenaza lejana. Rusia representa amenazas diferentes, depende de donde tú estés situado geográficamente, pero Rusia supone una amenaza a todo nivel, tanto para Portugal como para España como para Estonia. Quizás la amenaza sea más convencional en los Bálticos, aquí menos convencional, pero está ahí también. Ese era el comentario sobre Rusia. Pues sobre todo es reforzar, es lo que estamos haciendo yo creo en la OTAN, que es reforzar el diálogo político con nuestros socios del sur y también la cooperación práctica y reforzar la cooperación práctica para también contribuir a nuestra disuasión y defensa, porque digamos que ahora la prioridad de la OTAN es nuestra seguridad colectiva. Hemos vuelto a ser una organización que se centra en la defensa de nuestro territorio. Entonces, lo que hacemos con nuestros socios contribuye también a reforzar y a fortalecer nuestra disuasión y defensa. Un ejemplo es, como os comentaba, vamos a tener los 4 socios del Golfo que van a venir a la cumbre de Ankara, donde vamos a discutir, obviamente, también el reequilibrio de seguridad que se va a producir o que se está produciendo en Oriente Medio, qué es lo que podemos hacer intensificando nuestro diálogo, pero también cómo podemos elevar nuestra cooperación práctica. Entonces, bueno, pues tenemos proyectos muy importantes, como por ejemplo en defensa de drones, en defensa marítima, es decir, que transformando nuestra cooperación en mucho más operativa. Eso es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de OTAN. Pero también quería comentar algo que ha dicho la ministra. ¿Puedo comentar dos cosas? Porque una cosa que ha dicho la ministra es, yo creo, estoy convencida que Estados Unidos no va a dar un portazo, no va a dar el portazo, que es lo que yo también decía cuando os comentaba que después del review que está conduciendo Estados Unidos, yo pienso que Estados Unidos va a mantener una presencia convencional importante en Europa. O sea que ahí estoy totalmente alineada. Lo que decía la ministra sobre la autonomía estratégica. En la OTAN nos gusta hablar, en vez de autonomía estratégica, nos gusta hablar de responsabilidad estratégica, porque eso es lo que está demostrando Europa, una responsabilidad estratégica. Y solamente comentaros que la complementariedad que estamos teniendo en materia de cooperación entre la Unión Europea y la OTAN no tiene precedentes. Esto es algo lógico porque, de hecho, el 96% de los ciudadanos que viven en la Unión Europea viven en un país de la OTAN, pero es esta complementariedad, también sin paralelo, yo diría, y única en estos momentos, es la que está permitiendo a Europa dar el salto en materia de inversión de defensa y en materia de integración de la industria de defensa. Estamos solamente al inicio, pero la Unión Europea está poniendo en marcha esos mecanismos de financiación que están permitiendo a los 23 países que tenemos en común en la OTAN y en la Unión Europea financiar, incrementar su inversión en defensa y también trabajar con otras industrias de defensa para ser más competitiva. Y mientras tanto, la OTAN, ¿qué es lo que hace? Pues seguir estableciendo los estándares, las capacidades que hay que desarrollar, teniendo una estructura de mando que es la que permite que cuando hay que actuar se pueda hacer de un modo, digamos, eficaz. Y esta complementariedad es lo que al final va a desarrollar más el pilar europeo dentro de la OTAN o, como les gusta decir más a los miembros de la Unión Europea, o una Europa más fuerte dentro de una Europa más fuerte. Lo que tenemos aquí es un desafío y es el desafío de que mientras hacemos esto, la Unión Europea no puede dejar o no puede excluir a países miembros de la OTAN que contribuyen significativamente a la seguridad de los países miembros de Europa, como son Turquía, como es Noruega, como es Reino Unido, como es Canadá y como sigue siendo también Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay que encontrar ecuaciones creativas, las estamos encontrando, para que estos países también participen en este proyecto común.
Pues muchas gracias. Contestando, creo un poquito desde mi punto de vista a la pregunta de Esperanza, ¿cuáles son los desafíos del flanco sur, ¿no? Bueno, nosotros somos una de las partes importantes del ala sur de la Unión Europea y, desde luego, de lo que se conoce como la parte ribereña del norte de lo que es el flanco sur, con lo cual nos afecta mucho más que a nadie. Y lo decía antes el general Bados y también lo ha puesto de manifiesto Carmen Romero. Lo primero que tenemos que saber para definir lo que tenemos que hacer es cuáles son nuestras, aquí sí lo voy a decir, amenazas. Ante esas amenazas, las amenazas se tienen que hacer crecer y las crisis te tienen que hacer que superes esos desafíos, que por eso los hombres y la raza humana hemos evolucionado, porque nos crecemos ante los desafíos. Tenemos que saber esas amenazas, esas necesidades, qué capacidades necesitamos tener para hacer frente a esas necesidades, qué programas necesitamos poner en desarrollo, qué inversiones necesitamos poner en marcha y cuánto tiempo necesitamos mantener esas inversiones. Todo eso lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer en el ámbito de la Unión Europea, que ya nos hemos espabilado un poco y, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones ya permite que se puedan financiar programas para defensa, que esto hasta hace 3 días era absolutamente imposible. Ya se ha aceptado que los gastos y las inversiones en defensa de los Estados miembros no computen en los procedimientos de déficit excesivo, con lo cual se puede invertir en defensa y no se preocupe usted que no se lo voy a contar en el menos, que esto también es muy importante. Y, bueno, de esta manera los europeos podemos tener una presencia más importante en el ámbito OTAN, porque efectivamente, prácticamente, desde luego una parte importante somos los mismos, que es lo que estaba diciendo muy bien dicho Carmen. ¿Y cuáles son los desafíos de España? Para no hacernos tampoco, como decía antes, perdón por repetirme, trampas en el solitario. Efectivamente, para nosotros el Sahel es algo fundamental. España ha tenido durante muchísimos años una presencia muy importante, por ejemplo, en Mali, y hemos formado a muchísimos militares malienses, oficiales y suboficiales, para que aprendieran a defenderse y a poner estabilidad en un Estado. Bueno, no quiero decirlo de Estado fallido, pero es verdad, en la situación tan peligrosa como está Mali, y seguimos teniendo una presencia en África y eso no lo podemos abandonar. Pero es que, evidentemente, esas personas, si quieren saltar, como muy bien decía el general, pues van a hacer un recorrido que va a pasar por el norte de África, fundamentalmente por el país en el que todos estamos pensando, y van a llegar aquí. Y van a llegar aquí, me da igual que sean las costas andaluzas o a las Islas Canarias. Nosotros somos un país que tiene territorio en África, Ceuta y Melilla. Y tenemos territorio en África insular, que es Canarias. Bueno, pues si no sabemos que nuestro vecino ribereño está realizando de verdad inversiones en defensa, o si no lo queremos saber, pues no lo sepamos. Pero tenemos que saberlo. Bueno, y eso es lo que yo quería decir. ¿Cuáles son nuestros desafíos en esa política OTAN de 360 grados y que tiene que mirar al sur, y que es lo que España siempre ha dicho que tenía que formar parte del concepto estratégico de la OTAN? Bueno, pues que nosotros tenemos una parte muy importante de desafíos, más cercana que otros países, y bien, Rusia territorialmente está más lejos, pero hay otras amenazas o desafíos para Europa que no es que estén más cerca, es que los tenemos dentro. Y eso yo creo que España lo tiene que poner también en valor a la hora de definir cómo se quiere involucrar en la OTAN. Y debería ser una de nuestras fortalezas, no de nuestras debilidades. Muy rápido. Aunque ya lo he dicho antes, solo una puntualización. Cuando yo he dicho que Rusia no iba a llegar aquí, lo sigo manteniendo físicamente. Yo soy de los pocos oficiales de Guerra Fría que quedan aquí. Creo que somos pocos ya los que quedamos de Guerra Fría, salí en el 88 y yo estudié a los rusos en la academia. Y había un boquete de Almansa, que es el único sitio que está en Albacete, donde si tocas cualquier punto de la costa española en un desembarco, solo puedes llegar a Madrid por ahí sin subir una cordillera. Y ahí siempre se situaba una división. Me acuerdo perfectamente de la defensa de España. Pero nunca pensamos que podían llegar aquí. Los rusos los tenemos abajo de otra forma, pero sí están ahí, obviamente. Bueno, con esta puntualización, solo 2 puntos de reflexión, muy rápido. Uno, es triste que estemos asustados porque Norteamérica o Estados Unidos se vaya a llevar
80.000, 90.000 soldados de Europa, cuando tenemos 7 veces el PIB de Rusia y 3 veces el gasto en defensa. Es triste esto, ¿eh? Es triste. ¿Estamos externalizando nuestra seguridad? Es triste esto. O sea, no nos tendría que preocupar en absoluto. Los que tienen interés, como bien se ha planteado en la mesa, por estar en Europa son ellos, no nosotros. Nosotros no debemos tener. Pero la realidad es que tenemos unas capacidades, carecemos unas capacidades que ellos que no tenemos porque no hemos gastado. Y ya no se puede ir a supermercados a comprar las capacidades porque se llevan un tiempo en desarrollarlas. Ese es el primer punto de reflexión. Segundo, capacidades militares. La capacidad militar no es solo el arma. Son muchas más cosas. Es que solo pensamos en capacidad militar y todo el mundo está pensando en el sistema de armas, en la industria. No, son muchas más cosas. Es doctrina, es interoperabilidad, es mando y control y lo más importante, Clausewitz, voluntad de vencer y de combatir. ¿Qué soldado, qué familia española está dispuesto a dejar que su hijo, su único hijo, quinta tasa de natalidad más baja del mundo, vaya a combatir a los bosques de Kupiansk? Eso se llama identidad, constructivismo. Constructivismo. Tenemos una identidad, hay que generarla. Ejemplo claro, ¿cuántos países ofrecieron a poner soldados antes de que Rusia? Bueno, Rusia, por supuesto, no quiere que nadie vaya a Ucrania. Pero ¿qué país europeo está dispuesto a poner soldados? Ese es el gran problema. Esa es la gran amenaza de la alianza. Estamos dispuestos a morir. Si la disuasión falla, porque el conflicto es el fallo de disuasión, se está dispuesto a entregar el sacrificio supremo en un país de la alianza, como ya se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Se llama identidad. Para mí, esa es la mayor. Y eso se llama cohesión. Pues abrimos ahora el turno de preguntas para que nos dé un poco de tiempo a abrirlo al público. Por favor, preséntense, digan su nombre y su profesión y lancen la pregunta. Ramón Cuerda, de Escudo Digital. Mientras os estaba escuchando, yo que he tenido primos en West Point, y entonces conozco la manera de pensar de ellos, pensaba, si eso en vez de ser el Tajo fuera el Hudson, donde está ahora el Alcázar, estaría West Point. Y vosotros seríais yanquis. Y vosotros me diríais, lo que tenéis los europeos es un ataque de cuernos. Es decir, habéis sido aliados toda nuestra vida, como piensa mi primo, solo que ahora tenemos unos aliados nuevos, más pequeñitos, que hay que ayudar más, que son los AUKUS y los KUS en el Pacífico, porque tienen amenazas allí, y tenéis un ataque de cuernos de que no os estamos ayudando como antes. Y como muy bien decía el general, ahora hablas con uno de West Point y dice, oye, no entendemos eso de que 500 millones de habitantes se tienen que proteger en 250 para defenderse de 150 que tienen los rusos. A ellos no les entra en la cabeza. Y ellos dicen, nunca nos iremos de la OTAN, entre otra cosa porque tienen mucho respeto a ingleses y a españoles, porque hemos sido los dos imperios que les han antecedido. Cuando hablo con mis primos, ellos tienen muchísimas ganas y muchísimos conocimientos sobre lo que ha sido el imperio inglés y la libra, el imperio español y el real de A8, y si ellos estuvieran allí, porque esto fuera el Hudson, no el Tajo, no diría lo contrario, que no nos vamos a ir, que no tengáis ataque de cuernos, solo que tenemos que ayudar a gente que empieza ahora, que son los del Pacífico. Y sobre eso va, o sea, que no creo en absoluto que se van a ir, y creo que hemos empezado la jornada como diciendo, se quieren ir, se quieren ir, se quieren ir. ¿Quién le quiere contestar? No, vamos, creo que ha quedado claro en la mesa. No se van a ir. No, yo creo que es una reflexión que compartimos contigo totalmente. Los norteamericanos compartimos, lo he dicho claramente, he puesto a Ortega y Gasset de ejemplo, nuestro gran filósofo, compartimos valores, principios y estamos en el mismo club, que se llama democracias liberales. Y a partir de ahí ya ni más que hablar. Una cosa, voy a poner un ejemplo. Me preguntaba hace 2 o 3 meses una embajadora rusa, que yo no sabía que estaba en la audiencia, pero bueno, me preguntó. Estaban embajadores todos prácticamente retirados y yo pues hablé de una semblanza del panorama estratégico y yo soy crítico, pues con lo que tengo que ser crítico, sabiendo dónde están mis aliados. Los aliados son de sangre y de principios y de valores. Y dice, bueno, ¿y usted? Pues entonces, ¿por qué Europa no se alía con Putin? Claro, bueno, uno se va a la Primera Guerra Mundial, el zar y el príncipe, perdón, y el rey Eduardo eran calcamonías, eran primos hermanos, ¿no? Pero si ellos tienen otra, no voy a entrar ahora en los ideólogos, no voy a entrar en Alexander Dugin, que se puede llamar. Pero el caso es que le dije, mire, usted, yo tengo 4 hijas y yo
no sé si mi hija, si se va a su país a vivir, o sea, se me ahoga en una bañera o se me quema una ventana. En el club de las camisetas que llevamos, las organizaciones liberales, donde se llama la OTAN, se llama Europa, pues aquí yo sé que no va a pasar eso, ¿no? Pues eso, a partir de ahí, tenemos todos claro que estamos en el mismo club y Estados Unidos está en nuestro club. Y a partir de ahí no se van a ir de aquí, eso tengo clarísimo. No se preocupes, eso somos aliados. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre soy Luis Zapata, es soldado, empresario y bueno, actualmente diseñando y fabricando drones en Polonia. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Al señor general Davos, tengo una pregunta especial y a la doctora Carmen, que tuvimos ayer una oportunidad de interactuar. El general Davos hablaba algo muy importante, que es la cohesión, ¿sí? Y cuando están hablando de la cohesión y lo que es la centralización y descentralización de la estrategia, siempre he escuchado aquí sobre el centro de la OTAN, los países que son miembros de la OTAN, pero personalmente, como soldado que estuve en la trinchera por 21 años y ahora en otro ambiente, pongo un caso específico de Colombia. Colombia es socio global de la OTAN, entró en el 2017 y fue ratificado o oficializado en el 2018. Luego Estados Unidos estratégicamente en el gobierno de John Biden en el 2022 también lo cita como un socio extra-OTAN, ¿sí? Este concepto conlleva a cuál es la posición de la OTAN y de la Unión Europea en la cohesión y en la descentralización de la estrategia para adherir capacidades a esta dinámica del orden geopolítico internacional. Por cómo en esta estrategia de filtrar socios estratégicos, aunque no sean directamente miembros de la OTAN, pero son socios estratégicos, pueden sumar con sus capacidades, intercambios de experiencia de combate, especialmente toda la asimetría del conflicto, y hacer más grande y más fuerte la OTAN mediante esta estrategia de cohesión que menciona el señor general Víctor Vados. Este es un punto que quería compartir con ustedes y pues dejar esta reflexión para saber qué pensamiento les ocupa. Gracias. Muchas gracias. Yo no soy el más indicado, yo no puedo hablar en nombre de la Alianza, o sea, sería lo último que haría, ¿no? No haría. Lo que sí le digo es que con los países socios no se le aplica el artículo 5, o sea, el defensa colectiva, ¿eh? Evidentemente, obviamente no. Pero déjeme que le voy a devolver el balón, pero además este va con efecto, con lo cual a ver si lo puede parar, porque la OTAN todavía no ha demostrado, con estos socios ahora mismo no hay ningún problema. Bueno, tuve la suerte, está en Colombia, tiene un problema securitario interno grandísimo, con la atomización de las narcoguerrillas, que me no entra al caso, el ENF, el FARC, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que Rusia, con sus aliados, no se ha comportado con lo que sí había firmado. Defensa colectiva, el Tratado de Defensa Colectiva, por ejemplo, con Armenia, o por ejemplo con Venezuela, o por ejemplo con Irán. Es decir, el que ha demostrado que no es aliado fiable es Rusia. La OTAN por ahora no. La pregunta hacia mí se centra en Colombia, ¿verdad? Y en los socios, ¿no? Bueno. Está más enfocado como un modelo si la OTAN en su estrategia de cohesión y ampliar digamos, esas capacidades también tiene una visión de expandir a socios globales estratégicos, aunque no necesariamente sean miembros de la OTAN. Es decir, bueno, digamos que la OTAN, como sabes, es una organización euroatlántica, por lo tanto, digamos que no se va a expandir más allá de países que formen parte del espacio euroatlántico como tal.
pero la política de partenariado es hoy más relevante que nunca, pese a que nuestra prioridad es centrarnos en nuestra seguridad colectiva. Nuestro trabajo con los socios se ha convertido en clave para contribuir a nuestra disuasión y defensa, que es lo que yo decía antes. Entonces, con nuestros socios, y a mí no me gusta la palabra filtrar a socios estratégicos, porque nosotros no filtramos, es decir, son los socios los que llaman a la OTAN, igual que ha ocurrido con los países que han pedido entrar en la OTAN y que luego han entrado. Es decir, que nosotros no los filtramos, son ellos los que están interesados en desarrollar una relación de partenariado y desarrollamos esa relación según los intereses del socio y los intereses de la OTAN. Entonces, es verdad que la relación con los socios estratégicos, con todos los que tenemos, está avanzando hacia una cooperación en materia de industria de defensa. Es decir, de desarrollo de capacidades. Por ejemplo, es lo que estamos haciendo con los socios del Indo-Pacífico. Van a venir a la cumbre de Ankara y una de las áreas fundamentales es firmar acuerdos de producción de capacidades militares, industrias de defensa europeas, industrias de defensa de todos los países de la Alianza, junto con países del Indo-Pacífico. Entonces, digamos que ahí el tener capacidades que pueden eventualmente ser interoperativas y eventualmente tener que actuar, bueno, no vamos a actuar en ninguna situación con socios del Indo-Pacífico, pero sí podemos aprender los unos de los otros. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el rey de Jordania, cada vez que viene a la OTAN, dice: para nosotros es un privilegio tener fuerzas y capacidades que son interoperativas con los países de la OTAN, porque eso nos hace tener tecnología de punta. Y de hecho, bueno, Jordania estaba en Afganistán como estaba Colombia, como parte del dispositivo español. Entonces, digamos que sí, la colaboración también en materia de capacidades militares refuerza la cohesión, porque interna y externa, porque estamos unidos en que es lo que queremos hacer. No sé si... Bueno, me dicen que nos da tiempo a una última pregunta. Por allí veo alguna mano. Hola, buenas tardes. Me llamo Eric, soy el agregado de Defensa de Canadá. Muchísimas gracias por la charla. Mi general, si usted fuera vendedor, yo estaría comprando lo que usted está vendiendo. Lo estoy intentando vender también hace mucho tiempo. Usted le ha pegado el clavo en la cabeza con un martillo grande. Nos hace falta ganas, nos hace falta patriotismo, nos hace falta la voluntad de pelear y dedicarnos a esa pelea. Hemos vivido tan bien por 80 años. Tenemos una población que está satisfecha con el hacer nada. Tengo un hijo que está en nuestra academia militar. Yo lo voy a mandar a luchar si es necesario. Tengo una hija que prefiere luchar desde su ordenador en un Starbucks. ¿Cómo hace ustedes? Esta pregunta es para la imprensa, para los periodistas. ¿Qué están haciendo ustedes para ayudar a propagar este mensaje que el mundo ya no es un lugar tranquilo, ya no es un lugar donde podemos estar en Starbucks peleando por medio de un iPhone? Es un lugar peligroso donde tenemos que empezar a actuar. Hay que despertar a la población que aún no lo cree. Los gobiernos estamos intentando gastar, incrementar los gastos en defensa. Justificarlo es difícil a una población que no siente peligro, una población que está muy bien cuidada hace mucho tiempo. No quiero que la guerra llegue a mi puerta, no quiero que llegue aquí, pero es necesario de que llegue para que la gente sienta que es necesario defenderse. Como bien dijo el general, lo compré 100% y lo estoy diciendo hace tiempo. Sin defensa y seguridad, todas estas otras cosas que amamos no las podemos tener. Educación, salud, bienestar público, social. Lo tenemos y a la gente le gusta. Y sin quitárselo, es difícil que sientan también la urgencia que nosotros en la profesión de armas sentimos, que el peligro está aquí, está golpeando nuestra puerta. Hay que despertar a nuestra población. Y ustedes, los periodistas, los jornalistas, los reporters, son el portavoz. Aquí todos estamos de acuerdo, estamos aquí para escuchar lo que ya sabemos. La gente que no está aquí, que no se entera de estas cosas porque no lee los periódicos, o mejor, lee los periódicos que el algoritmo les da. ¿Cómo hacemos para trascender este algoritmo al algoritmo de la gente que aún no entiende el peligro en el cual estamos? Gracias.
Muchas gracias por su reflexión. Yo como periodista, bueno, pues intentamos... eso de lo que usted hablaba es el paraguas este de la OTAN que habíamos visto en el mural de Vilna. Le agradezco su reflexión. ¿Vería alguna mano por detrás? Como solo me dejan una pregunta más, vamos a hacer una pregunta. Una reflexión sobre lo que ha dicho nuestro compañero Dime. canadiense, y es el hecho de que la clave para evitar que nuestros hijos tengan que ir a combatir un día que obviamente ninguno queremos es tener una disuasión fuerte y creíble. Hola, buenas. Soy Martín Miguel, catedrático de latín jubilado, pero vamos, siempre me ha gustado, obviamente, desde Tito Livio, el mundo de la política internacional. El general nos ha dicho claramente, lo ha dejado muy claro, es decir, independientemente de que a mí me haya parecido que ha sido una mesa, un panegírico de la OTAN, y dando la sensación de que nos tenemos que armar para la guerra y demás, cosa que siempre es triste, otra cosa que Para pueda evitar ser, la guerra, perdone. para evitar la armar guerra. Para Bueno, evitar la guerra. efectivamente, pero bueno, es un panegírico de la OTAN. El general ha reconocido que la OTAN actual es una versión 3, ha recordado cómo nace la OTAN. La OTAN nace contra la Unión Soviética, el peligro del comunismo, que era una cosa real y que efectivamente el mundo civilizado, la democracia occidental, la democracia liberal se tenía que defender. El problema está en que la Unión Soviética ha caído, más o menos la transformación de Rusia ha ido hacia un sistema muy corrupto y demás, pero hacia una especie de democracia que se ha querido implantar allí, y sin embargo la OTAN continúa. La OTAN continúa con el mismo, ya no es la Unión Soviética, sino sencillamente Rusia. A mí esto me recuerda a la OTAN, realmente ha sido un instrumento contra Rusia, independientemente quién sea el sistema político en Rusia, porque yo recuerdo en el Congreso de Berlín, en la época de Disraeli, estamos hablando de mediados del siglo XIX, era la misma situación. El peligro lo representaba el Imperio ruso, con la diferencia de que España, por ejemplo, no fue a la guerra de Crimea porque vio a Rusia muy lejos. Yo, la verdad, siempre he creído que Rusia pertenece a Europa. Recuerdo las cartas que el gran Leibniz escribía a Pedro el Grande, al zar, el gran filósofo alemán, pues intentando que hubiera una buena relación entre Alemania y Rusia y que además Rusia abría el camino a China. Y cuando yo oigo a ustedes hablar, también me acuerdo del diario del escritor de Dostoyevski, ¿no? Dostoyevski es un escritor que realmente, si les oyera a ustedes hablar acerca de Rusia y demás, seguiría pensando que no se había movido un ápice el mundo, que la historia, es decir, Rusia sigue siendo un peligro y demás. Yo me da la sensación de que faltan esfuerzos diplomáticos y bien, es evidente que nos tenemos que armar para la guerra. Antes ha dicho Cospedal, y ya con esto termino, una cosa que es real. Es decir, los peligros que tiene España son peligros que no están en Rusia, están en la zona africana, en el Sahel. Y es verdad que hay ejércitos privados rusos en esa zona, pero es evidente que nosotros tenemos que estar totalmente asegurados por parte de la OTAN de que la OTAN nos va a defender de precisamente esos peligros inmigratorios. Eso es una cosa que debíamos por lo menos garantizar, ya que estás en la OTAN, por lo menos que te garanticen tu seguridad respecto al sur. Y bueno, sencillamente decir que en una época donde no existía el comunismo, los españoles no fuimos a combatir a Crimea, en la guerra de Crimea, y ahora sí estamos combatiendo en Ucrania. Muchas gracias. Muy rápido. Usted ha citado unos cuantos autores, solo voy a citar un autor. Le recomiendo que se lea a Alexander Dugin, que se lea a Surkov, que se lea la excepcionalidad euroasiática, se lea la cuarta historia política de Dugin y que se lea exactamente lo que dice de cómo se consideran ellos otra civilización. No lo digo yo, lo dicen ellos. ¿Cómo dice que cómo le niegan la estatalidad a Ucrania?
Le recomiendo, si no ha ido, vaya a Tallinn, a Riga y a Vilna y hable con la población sobre los exterminios, masacres, violaciones y deportaciones que tuvieron durante los que venían como salvadores, o los polacos, las 2 millones de mujeres violadas, o le podrías dar una larguísima lista de historia. Es decir, no es que no sea una amenaza, es que para ellos ese cocodrilo está al lado de su canoa. Todos los días tienen cientos de ataques cibernéticos o tienen drones que le hacen spoofing y se lo meten dentro. O sea, no es un wishful thinking, no es que a mí me gustaría que fuéramos, no consiste en lo que me gustaría. Es como piensa Putin y los que le rodean, cómo es el decision making process de Putin y los que le rodean. Y ahora mismo hay un problema dentro de cómo ellos se conciben. Ha hablado de Pedro I. Sí, yo conozco a Pedro I y Iván II, que se casó, se casó, ¿con quién se casó? Pues se casó con paleóloga, que era Sofía, y venía, por cierto, de Constantinopla. Y ellos dicen que son los depositarios de la Tercera Roma y los depositarios de los valores occidentales que nosotros hemos perdido porque somos prostituidos y somos decadentes. Eso dicen los rusos de nosotros. Hay que leer a los rusos, hay que leer sus ideólogos. Y cuando uno lee sus ideólogos, entonces te das cuenta de que sí son un peligro para nuestra civilización. Usted lo verá de otra forma, yo lo veo así. Gracias. María Dolores. Bueno, yo no voy a hacer una discusión de quién es el enemigo de nuestra estructura política, militar, de valores, porque creo que aparte de Rusia hay muchos más. Lo digo con esta claridad. Creo que la necesidad de tener una estructura defensiva colectiva supranacional es absolutamente necesaria. No solo efectivamente nos hemos movilizado últimamente después del año 22, porque no lo hicimos antes en el 14, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y eso es lo que nos ha hecho despertar, aunque ya teníamos que habernos despertado mucho antes porque habíamos recibido muchos avisos. Pero vamos a ver, no estamos hablando solo de Rusia, estamos hablando de unos agentes en el ámbito internacional y se ha hablado esta mañana de la guerra convencional, que son agentes que ya no son ni siquiera estados. Estamos hablando de movimientos terroristas internacionales, estamos hablando del yihadismo, estamos hablando de muchísimas cosas. Para mí, pertenecer a una estructura de defensa colectiva internacional que requiere interoperabilidad, que requiere una base industrial también conjunta, que al final no hemos llegado a hablar de eso, y que requiere que sepamos cuáles son nuestras necesidades, porque antes hayamos definido nuestras amenazas y qué es lo que queremos hacer, es más allá de Rusia, o no solo Rusia, porque hay quien puede considerar unas cosas u otras distintas. Hay otros muchos que atentan contra los valores que defiende el mundo occidental, y yo como española me siento protagonista de los valores del mundo occidental y creo que los tenemos que defender, pero mucho más allá de Rusia. Yo eso sí lo quiero matizar y no voy a entrar en la discusión, nada más. Carmen. Muchas gracias. Yo puntualizar sobre su comentario respecto a Rusia. En su comentario da la impresión de que nosotros hemos elegido declarar a Rusia como nuestra amenaza. Y yo, bueno, pues contando la historia de la OTAN, contaba las 3 décadas en las que la OTAN desarrolló una relación de partenariado y de diálogo político muy amplia con Rusia, y de hecho nos sentábamos en el NATO-Russia Council, digamos, en pie de igualdad. Por lo tanto, la OTAN, que se ve como una organización muy antirrusa, ha invertido muchísimo en tener una relación estable con Rusia, pero ha sido Rusia, que es verdad que es un país europeo, es verdad que Rusia es nuestro vecino más importante y se va a quedar ahí, pero ha sido Rusia la que ha pisoteado la estructura de seguridad europea que hemos puesto juntos en marcha. Entonces, eso es lo que o sea, ha sido Rusia la que ha tomado esa decisión. ¿Falta de esfuerzos diplomáticos? Pues como yo también decía, nosotros, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hizo todo lo posible para mantener el diálogo hasta el último momento y mantenerlo hasta el 12 de enero del 25, pero es que las peticiones que hacían los rusos era de dividirnos, eran totalmente inaceptables. Por lo tanto, no ha sido por falta de esfuerzos por nuestra parte. Y luego, si España va a estar protegida del enemigo, las amenazas del sur, bueno, la OTAN tiene 2 amenazas definidas. La segunda es el terrorismo, que es muy probable que sea más presente en el sur. Y lo que sí que puedo decirles es que los planes de defensa de la alianza contemplan también las amenazas procedentes del sur. Gracias.
No tengo el micro encendido, perdón. Creo que podríamos seguir horas, pero lamentablemente tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias a todos también por su atención, por sus preguntas y bueno, pues nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos.